En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 6. El sacramento del bautismo, segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a tratar sobre el ministro del bautismo y el sujeto del bautismo. Y en el sujeto del bautismo nos vamos a tardar un poquito. ¿Quién es el ministro del bautismo? Ya sabemos que uno es ordinario y otro es extraordinario. Y que el ministro extraordinario, uno es bautismo solemne y otro es bautismo privado. Y eso ya lo sabemos porque lo hemos visto en las lecciones primeras, en las introducciones. Ahora, ¿quién es el ministro del bautismo? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo, el sacerdote y el diácono, pero su administración se reserva al párroco, lo dice el canon 530 del Código de Derecho Canónico, o a otro sacerdote del mismo párroco, sea un coadjutor o un capellán, o con licencia del ordinario del lugar. En caso de necesidad, esta licencia legítimamente se presume, según el canon 861. Luego, el ordinario del lugar, el párroco y el diácono, tienen derecho reservado de bautizar por sí mismos o por un delegado, o todos los que en aquel territorio tienen domicilio o casi domicilio. Esto vale también para los llamados en derecho de vagos, los que en este momento moran en el territorio pero no viven ahí. Están de vacaciones un mes, 15 días, o temporalmente han ido a vivir ahí por 3 meses, por 6 meses y quieren un bautismo. Se puede bautizar, aunque deberían de ir a bautizarse a la parroquia de la cual son. Por lo tanto, deberían de ir a bautizarse allá. Pero sí se puede bautizar aquí, solo que sería tan correcto porque ellos pertenecen a una parroquia y deberían de ir a esa parroquia. Fuera de su territorio no puede bautizar solemnemente ni siquiera a sus súbditos. Aquel que venga, por ejemplo, de una orden religiosa y esté en esa parroquia durante este tiempo y haya necesidad de bautizar, no puede, porque no es su parroquia, ¿sí? No puede bautizar ahí. Si la madre, por motivo de parto, emigra a un sanatorio situado en una parroquia ajena, el niño es peregrino, pues tiene el domicilio necesario del padre o de la madre ilegítima. Pero los peregrinos de suyo, ni por medio de párroco del lugar en el que se encuentran o moran en ese momento, pueden ser bautizados porque no son súbditos, ni por el párroco del domicilio cuando moran fuera de él, porque este párroco está fuera de su propia parroquia. No puede bautizar solemnemente, sino que se deben ser llevados a su propia parroquia, donde por su propio párroco puedan y deban ser bautizados. Pero si esto no puede hacerse fácilmente y sin demora, cualquier párroco, en cualquier parroquia, puede ser bautizado solemnemente. Pero debe comunicárselo cuando antes al párroco de ese niño, donde ellos viven. Porque ahorita están en un sanatorio, han venido aquí porque aquí va a ser la labor de parto en el hospital o en la unidad de salud o en la maternidad, y por lo tanto ahí van a nacer el niño y hay peligro de que se muera porque nació con complicaciones. Inmediatamente traigan al párroco, pero el párroco no puede porque esa no es su parroquia y no tiene permiso el párroco de esa parroquia. Pero por emergencia cualquier párroco puede, pero tiene que avisarle al párroco de ese lugar que hizo un bautismo ahí de emergencia y al párroco del niño que ya fue bautizado, el niño que estaba por nacer. Eso se tiene que avisar y es importante que se haga eso. ¿Por qué? Porque la lesión del derecho de otro párroco se juzga grave. Es grave bautizar donde a uno no le toca bautizar, y es grave a un párroco bautizar en una parroquia a la cual no le pertenece sin avisarle y sin pedir permiso a otro párroco que es el de esa parroquia. Es grave eso y podría ser hasta pecado grave cometido en contra del orden sacerdotal. El bautismo de adultos, donde cómodamente se pueda hacer hecho, encomiéndase al ordinario del lugar, si se quiere, para que se haga con mayor solemnidad. Ahora bien, el ministro del bautismo privado, fuera del peligro de muerte, de suyo es primero el párroco y segundo el diácono. El ministro del bautismo de necesidad es cualquier hombre, entiéndase varón o mujer, que tiene uso de razón.
Eso lo dice el canon 861 del Código de Derecho Canónico. Sin embargo, no es lícito al padre o a la madre bautizar a la prole, a no ser en peligro de muerte cuando no haya nadie quien pudiera bautizar. Se juzga que existe caso de necesidad cuando un hombre no bautizado se encuentra en peligro de muerte, pero no si el sacerdote por distancia, intemperie o enfermedad no puede ser tenido. En tales circunstancias, el encargo de bautizar no puede encomendarse a un seglar, salvo siempre en peligro inmediato de muerte. O sea, el padre sí está, lo que pasa es que está lloviendo, están arreglando la carretera y no hay fácil de pasar, hubo un deslave y no puede pasar el carro y tiene que caminar o tiene que montarse en una bestia. Entonces, pues sí, hay emergencia, pero ahí está el párroco, entonces no pueden bautizarlo. A menos de que ya definitivamente está muriéndose, ya no hay de otra, pues entonces sí, se puede bautizar, pero no es lícito bautizarlo así como así. No obstante, en los lugares de misión está probada la costumbre en virtud de la cual, estando ausente el sacerdote, aunque sea por poco tiempo, los niños recién nacidos, aunque gocen de buena salud, se les administra enseguida el bautismo por catequistas u otros seglares probados, porque la vida de los recién nacidos está sujeta a continuos peligros. Pero volvemos a repetir, siempre y cuando haya peligro inmediato de muerte. ¿Cuál es el orden, entonces, que debe guardarse entre los diversos ministros? Si está presente un sacerdote, prefiérase al sacerdote por encima del diácono. Si solo hay un diácono, prefiérase al diácono por encima de un clérigo. Si solo hay un clérigo, prefiérase al clérigo por encima de un seglar. Si hay un seglar, prefiérase a un varón por encima de una mujer, a no ser que en gracia del pudor sea más digno que una mujer sea la bautizante mejor que un varón, porque la mujer sepa mejor la forma y manera de bautizar. Y eso es que hoy en día los que más asisten a las iglesias son las mujeres, y las que mejor saben cómo hacer las cosas, porque son las que más tiempo pasan en la iglesia, son las mujeres. Entonces, aunque haya un hombre, pero no sepa nada, ni tenga ni idea de lo que se hace en la iglesia, pues que lo haga una mujer. Y así lo dice el ritual romano en el título 2, en el canon 1, en el numeral 16. Sin embargo, esta regla puede entenderse de esta manera. Cualquier fiel que vive en unión con la iglesia, sea hombre, sea mujer, con tal sepa el modo de bautizar, debe ser preferido totalmente por encima de cualquier hereje, aunque fuese sacerdote. Que una mujer extraña sea preferida al padre del niño, ya que los parientes no deben bautizar a su propio hijo, si no es que no hay nadie más quien pueda bautizarlo. Gravemente peca un seglar que contra esta orden bautiza estando presente un sacerdote, al cual solamente le compete este poder como propio por la fuerza de la ordenación sacerdotal. Ni puede el sacerdote ceder su derecho, el cual le compete a él por institución divina, si no fuese por motivo de decencia, por ejemplo, tener que bautizar un feto en el seno de su madre. Pero en otros casos está libre de toda culpa grave, interviniendo este orden. Por lo tanto, no puede ser que, como ahí está el padre, pero como yo puedo, yo lo voy a hacer. No, eso es pecado y podría decirse que pecado mortal, porque no eres el encargado. Habiendo un sacerdote que es el encargado de bautizar, es el sacerdote el que tiene que bautizar a esos niños, a esas niñas. Ahora, pasemos al sujeto del bautismo. Dijimos que el sujeto capaz del bautismo es todo hombre y solo el hombre viandante, o sea, el que está en camino hacia la vida eterna, que todavía no está bautizado. Esto lo dice el canon 867 del Código de Derecho Canónico y el ritual romano en el título 2, canon 1, numeral 39. Todo hombre, porque todos necesitan de regeneración como infectados por el pecado original. Solo porque solamente para los hombres viandantes desde esta vida terrenal hacia la vida eterna han sido los sacramentos, y solo a ellos está abierta la puerta de la iglesia. Todavía no bautizado, porque este sacramento no puede ser reiterado ni válida ni lícitamente. O sea, solo se puede bautizar todo hombre, entiéndase hombre en el lenguaje de hombre y mujer, como siempre lo ha entendido la iglesia, el hombre que va de camino, o sea, que todavía está vivo, que no está muerto, primer lugar. En segundo lugar, que no haya recibido los sacramentos, porque tampoco se puede volver a bautizar otra vez. Tiene que ser que no esté bautizado, lícita,
y válidamente, porque pudo haber sido bautizado válidamente pero no lícitamente, o lícitamente pero no válidamente. Entonces, todo esto también hay que tenerlo muy presente. Por lo tanto, hoy tenemos que hablar del sujeto del bautismo en torno a 4 condiciones: del bautismo de los niños, del bautismo de los fetos, del bautismo de los adultos y de los bautizados bajo condición. Comencemos con el primero, el bautismo de los niños. Los niños deben ser bautizados cuanto antes, y los párrocos predicadores avisen frecuentemente a los fieles de esta grave obligación de ellos. La expresión cuanto antes se solía entender antiguamente en el espacio de algunos días después de haber nacido. Las costumbres anteriores al Concilio Vaticano II eran de una semana después de haber nacido. Actualmente se entienden antes de un mes, o a la elección de los padres o a los responsables. No existe ley universal que fije más concretamente el tiempo más tarde del cual no sea lícito diferir el bautismo. Pero en muchas partes existe la ley particular mandado que el bautismo no se diera más allá de un tiempo determinado. Diferir sin causa justa mucho más de lo mandado por el obispo sería pecado grave, donde no urge una ley particular, la dilación notable, 1 año, etc. Pero si somos sinceros, si yo quiero la salvación de mi hijo, de mi hija, debo de bautizarlo lo más pronto posible, ¿cierto? No hay una ley que me obligue, es que tenés que bautizarlo a los 8 días, a los 40 días, a 2 meses, a los 6 meses. No hay una ley que me obligue, sí, pero la moral y mi conciencia me dicen, quiero que mi hijo, que mi hija sea hijo de Dios, sea bautizado, sea miembro de la iglesia, pues lo bautizo lo más pronto posible, porque entre más rápido lo haga, más rápido será miembro de Dios. Entonces tengo que tenerlo bien presente, pero no hay una ley. La conciencia nos dice 8 días, 40 días, pero no existe una ley como tal que nos obligue a eso. Ahora, sobre los hijos de los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Pues aquellos que no son cristianos, aquellos que no conocen a Dios como tal o que no quieren venirse a la iglesia de Dios. No es lícito bautizar a los hijos de los infieles sin saberlo o sin quererlo sus padres, porque si los bautizados son sustraídos a sus padres, se viola el derecho natural de ellos. Pero si se les deja bajo la potestad de sus padres, se hace injuria al sacramento por el peligro cierto de deserción. Cuando se trata de bautizar a los hijos de infieles, la iglesia, que no tiene ninguna potestad sobre ellos, atiende principalmente a 2 cosas. En primer lugar, a los que reciben el bautismo cristiano también sean educados en la verdadera religión, en ella sean instruidos y vivan según las costumbres católicas. Después, a que no se hieran los derechos naturales de los padres, pues compete a estos el derecho y el oficio natural de desarrollar la preparación de sus hijos hasta que puedan ellos usar su propia razón. Sin embargo, algunas veces los hijos de los infieles pueden ser bautizados sin saberlo o sin quererlo sus padres. Es más, incluso deben bautizarse si se encuentran en tal riesgo de su vida que prudentemente se prevea que morirán antes de llegar al tiempo y de edad del uso de razón, o fuera del peligro de muerte. Solamente se puede bautizar si se ha prevenido que de verdad va a obtener una educación cristiana católica y que por más que crezca, por más que se haga grande, no va a dejar de ser católico. Mientras tanto, no es lícito bautizarlos porque ellos pertenecen a una fe que no es católica, con papás que no son católicos, y por lo tanto se pecaría si se le da el bautismo sabiendo que van a desertar, que van a ser infieles siempre toda la vida. Es lícito bautizar a hijos de infieles si se toman medidas que aseguren su educación, y los padres o tutores, o al menos uno de ellos, consciente, pero es obligación del obispo o del prefecto apostólico, es juzgar en cada caso en particular si existe esperanza de educación cristiana o un peligro cierto de perversión. Ordinariamente es lícito bautizar a un niño que al menos tenga una madre católica, aunque el padre sea judío, infiel o apóstata, porque casi siempre la providencia de la madre es suficiente para que se pueda concebir la esperanza de una educación católica para el hijo. O sea, sí se pueden bautizar, no es recomendable, pero sí se pueden bautizar siempre y cuando haya la esperanza de que van a ser educados en la fe católica, de que van a recibir la educación católica como tal, la educación que han recibido todos los que han sido bautizados, que de verdad van a vivir su fe católica en el futuro, que van a ser buenos católicos, que van a ser fieles a la doctrina católica.
Si no hay esa esperanza, muy buena gente pueden ser, pero no pueden ser bautizados. Ahora, hablemos sobre los hijos de los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Los que injurian a la iglesia, los que dicen ofensas contra la iglesia, los que atentan contra la doctrina de la iglesia. Es cierto que la iglesia tiene derecho de bautizar a los hijos de los herejes y de impedir que sean imbuidos en los errores de sus padres, porque los herejes pueden ser obligados por la iglesia de la cual son súbditos, aún contra su voluntad, a guardar la ley divina. Sin embargo, la iglesia no usa de sus derechos, porque no puede impedir que los hijos de los herejes se eduquen en la herejía. Si unos cónyuges herejes o cismáticos, por faltarles un ministro propio, ofrecen al párroco u a otro sacerdote católico su propio hijo para bautizarlo, pero declarando que por este acto no quieren obligarse a educarlo en la religión católica, el párroco no puede bautizarlo, para que en el intervalo se ponga bajo la salvación eterna del inocente pequeño, prescindiendo de aquello que puede suceder en el futuro cuando llegue a la edad de la discreción, a no ser que se halle en peligro de muerte. ¿Qué significa esto? No se le puede dar el bautismo porque no hay una seguridad de que va a ser católico cuando sea adulto. No hay una seguridad de que se va a mantener fiel a la fe católica. Lo más seguro es que abandone la fe católica y se vuelva a la fe de los herejes. Entonces, no es lícito bautizarlo, a menos de que de verdad haya un compromiso de los padres. A un párroco le es lícito bautizar a un niño consistiéndolo de uno de los padres sea católico, aunque ciertamente sepa que la otra parte procurará después que el niño sea bautizado en la herejía. Y aquí es donde viene el problema. Muchos católicos no son lo suficientemente capaces de defender su fe católica y mejor dicen, no, para no estar peleando, mejor no lo bauticemos ni allá ni aquí. Hay que él decida cuando sea grande, que él busque qué iglesia quiere seguir, que él busque qué fe quiere seguir, porque el papá es evangélico, yo soy católica, y para andar peleando, mejor él ni va al culto, yo ni voy a la misa, cada quien por su lado. Entonces eso significa que ni siquiera tienes fe. No eres capaz de comportar tu fe. Por lo tanto, ¿cómo vas a darle la fe a tus hijos o cómo vas a compartirle la fe a tus hijos? No se puede eso. Por eso es que a los hijos de los herejes no se les puede proporcionar el sacramento del bautismo. Hablemos ahora del bautismo de los fetos. Del bautismo de los fetos hay que hablarlo bien despacio, porque esto es un tema delicado que muchas veces no se toca porque pensaremos que no es posible o que es un poquito que entra en las entrañas el hablar de los fetos. Del bautismo del feto abortivo hay que cuidar de que todos los fetos abortivos producidos en cualquier tiempo sean bautizados con obligación absoluta, si ciertamente viven, y en forma dudosa si viven condicionadamente, dice el canon de la Iglesia Católica en el 871 del Código de Derecho Canónico. Porque como esos individuos humanos se hayan constituidos en peligro próximo de muerte y en consecuencia el bautismo les es absolutamente necesario, es patente la urgente obligación de bautizarlos. Como al principio el feto humano está informado con alma racional, el sujeto apto de bautismo. Ahora, si existe una sentencia común de que el feto ya desde su misma concepción vive con alma racional. Por eso debe ser urgida la obligación de bautizar los fetos abortivos, porque así como no es lícito matar al feto animado, así tampoco es lícito arrojarlo fuera sin el bautismo. Si los fetos son exiguos, muy difícilmente se puede diagnosticar si todavía viven o ya perdieron la vida. Para los no peritos no existe otra señal cierta de la muerte excepto la putrefacción, la cual se manifiesta con manchas y hedor. Por lo tanto, mientras no atestigue la muerte un médico perito, debe ser también bautizados aquellos fetos que presten solamente algún signo de muerte. Y del bautismo del feto que todavía no ha sido expellido, o sea que todavía no ha salido totalmente, puede ser que solo salió la cabeza, solo una mano y se complicó y no se pudo y hay que hacer cesárea de urgencia. ¿Qué tal se nos muere en ese mismo rato?
o cosas que pueden pasar en cualquier momento, que venga, hay algunos que dicen que vienen de lados y cómo cuesta darles vuelta y no salen y se pueden morir o se puede morir la mamá. ¿Qué pasa con estos bautismos de estos fetos que todavía no han salido totalmente? La iglesia prescribe que nadie sea bautizado dentro del útero, encerrado, a no ser en el caso de que no exista ninguna nueva probabilidad de esperanza, para que una vez dado a luz, pudiera ser bautizado. Pero si en tal caso de necesidad se hubiese dado el bautismo en útero, después del nacimiento debe ser siempre bautizado de nuevo bajo condición. Y esto lo dicen el canon 867 y el canon 871 del Código de Derecho Canónico. Del bautismo de un parto difícil, si el niño hubiese sacado la cabeza y estuviese en peligro inmediato de muerte, bautícele en la cabeza. Este modo es ciertamente válido, al igual que si el niño después resulte vivo, no debe ser rebautizado, ni siquiera bajo condición, porque sí fue bautizado y en la cabeza, porque fue lo único que se le pudo sacar o fue lo único que pudo salir y luego se complicó, ya no salió, no pudo salir y tuvieron que hacerle cesárea y luego lo sacaron ya por otro lado. Sí fue bautizado porque en ese instante le rociaron agua sobre la cabeza. Ahora bien, muerta la madre embarazada, Dios no quiera, pero muerta la madre embarazada, existe la grave obligación de caridad de hacerle la sección llamada cesárea, aunque sea con la oposición de los parientes, para procurar la salvación eterna del niño. Pero el feto, que abierto el útero de la madre, es extraído, debe ser absolutamente bautizado si vive con certeza. Esto lo dice el ritual romano en el título 2, canon 1 en el numeral 20. La obligación de realizar la incisión se toma del precepto de la caridad, por el cual todos están obligados a procurar la salud eterna del niño, si es feto vital, al 6º mes de la gestación o embarazo. Se crea otra razón, a saber, la de conservar la vida temporal del niño, la cual obligación es tanto mayor cuanto mayor es la esperanza de obtener efecto de vida. O sea, no es que si quiere el doctor, si quieren las enfermeras, si quieren hacer, bueno, ya se murió la mamá, ya no podemos hacer nada, no. Hagan la cesárea, saquen al niño, bautícenlo, la mamá ya no se puede, ya está muerta, hay que orar por ese alma, pero el niño todavía está vivo, sáquenlo de ahí, bautícenlo, porque puede ser que se muera, bautícenlo para que vaya en gracia de Dios al reino celestial. Ahora, ¿qué pasa de los adultos que deben ser bautizados? Se juzga adulto con respecto al bautismo aquel que tiene uso de razón, pues entonces es cuando su propia voluntad puede pedir el bautismo y puede ser admitido a recibirlo. Dice el canon de la Iglesia Católica en el numeral 869 del Código de Derecho Canónico. El adulto que conoció la obligación del bautismo está obligado a pedirlo lo antes posible, cómodamente, pues cada cual está obligado por derecho divino a ingresar a la iglesia, pero por la puerta de la iglesia. ¿Y cuál es esa puerta? El bautismo. Sobre si existen requisitos que sean necesarios para recibir válida y fructuosamente el bautismo, aparte de la intención, la fe, la sabiduría, el conocimiento y la atrición, no se requiere certeza. Es suficiente cierta probabilidad, aún tenue solemnemente, pues como los sacramentos existen para los hombres, y nadie puede saber si de verdad en ese adulto hay una contrición, un cambio real, un conocimiento profundo, se le debe de dar el bautismo, aunque exista la duda, porque el bautismo está hecho para eso, para darse, para administrarse. Entonces, después, poco a poco, quizá conforme vaya creciendo, va a ir aumentando la gracia en él, pero sí se le debe de dar el sacramento del bautismo. Ahora, los dementes, los locos, los incapaces mentales, que nunca tuvieron uso de razón, deben ser bautizados como niños, si alguna vez tuvieron uso de razón. Se requiere que mientras hubiesen estado dotados, hubiesen pedido el bautismo, para conferirles válidamente el sacramento, y que hubiesen expresado actos de fe y de dolor, esto para licitud y fruto de los sacramentos. Por lo tanto, si tienen intervalos lúcidos, deben ser esperados estos tiempos de lucidez para que conocedores y deseosos puedan ser bautizados.
Pero en peligro de muerte, si nunca van a tener esos espacios lúcidos o la mente ya definitivamente se les fue, deben ser bautizados porque es obligación de la iglesia bautizar a todos aquellos que puedan heredar el reino de los cielos. Los hijos de los infieles que tienen uso de razón y piden el bautismo pueden ser bautizados y de suyo deben también ser bautizados aún contra la voluntad de los padres, con tal que estén suficientemente instruidos y manifiesten firme voluntad de vivir católicamente. Entonces nos damos cuenta que el bautismo de los adultos debe de ser obligación, que él conozca, aunque sea solo esporádicamente, digamos, aunque sea solo superficialmente. Ahora, de los que deben ser bautizados bajo condición. En dos casos principalmente sucede que el bautismo debe ser repetido bajo condición: quienes se hayan convertido de la herejía y los párvulos que fueron bautizados privadamente por peligro de muerte. Aunque el bautismo conferido por herejes sea de suyo válido, sin embargo, creciendo cada día más la incredulidad de los ministros que no son católicos en este tiempo, mucho se debe temer que los ministros que no son católicos bauticen inválidamente, por defecto de alguna condición esencial. Sin embargo, la Iglesia mandó inquirir en cada caso la validez del bautismo, cualquiera que fuese la secta de la cual viniesen los no católicos, a no ser que la búsqueda fuese moralmente imposible o que conste por motivos adjuntos, que por ejemplo, que la secta no confiere ningún bautismo o que la inquisición realizada no aporta ninguna certeza sobre el valor del bautismo. Ahora bien, si hecha la investigación sobre el valor del bautismo que se le dio a ese cuando no era católico, ciertamente consta que fue válido, entonces no se puede rebautizar por ningún motivo, solo se completa con los óleos, con la unción que no se le fue dada. Pero si la investigación demuestra que su bautismo de allá solo fue en el nombre de Jesús, eso no es válido, entonces tiene que volver a bautizarse. Tiene que recibir el bautismo válido como tal, porque ese bautismo que recibió no era ni válido ni lícito. Pero si en esa secta evangélica lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la fe en Cristo, significa que el bautismo sí vale. Lo que pasa es que no fue lícito, entonces hay que completarlo bajo condición. Por eso se hace esa investigación de qué iglesia viene, de qué secta viene, quién fue el que lo bautizó, cómo lo bautizaron. Ahora, de los niños que han sido bautizados privadamente, no es lícito bautizar de nuevo otra vez a todos los niños bautizados por comadronas. No es lícito bautizarlos sin discriminación, porque esto se opone a los dogmas católicos. Por lo cual, en cada caso, oídos también los testigos, si los hubo, hay que investigar diligentemente si el bautismo conferido en casa hubiese sido válido. Por eso, en el canon 869 del Código de Derecho Canónico, prescriben que en el bautismo privado se empleen 2 testigos o al menos uno. Pero si sobrevive una duda no ligera sobre su validez, el bautismo debe ser repetido bajo condición. En caso de que constate que fue conferido válidamente, solo se debe suplir las ceremonias. Para que se pueda formar un juicio sobre el valor del bautismo, hay que interrogar lo siguiente: ¿quién bautizó y en qué circunstancias? Pues si el bautismo lo realizó una persona que suele estar angustiada, perturbada, perpleja, o si el bautismo fue realizado por una persona ciertamente prudente, pero que se encuentra en situaciones difíciles, en las cuales, o por el repentino tumulto de un caso repentino, o por el peligro de la madre y del niño, todas las cosas se deberían haber apresurada y confusamente. En ese caso hay más fácil motivo para dudar, por eso se debe de investigar bien. Segundo, ¿qué fórmula empleó? ¿Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿O qué palabras dijo? Tercero, ¿qué agua, en qué cantidad y en qué parte del cuerpo la echó? Y cuarto, ¿qué dijo? ¿Qué intención tenía cuando lo bautizó? ¿Realmente quería bautizarlo? ¿O como hay una tradición por esta zona de echarle agua al niño? Solo porque, pues sí, mientras llega el bautismo, realmente no tenía intención de bautizarlo. Hay que ver cómo se puede llevar eso. Por eso es que esto del bautismo no es a la ligera. Hay que llevarlo a través de una investigación bien profunda para poder volver a bautizar y rebautizar a los que ya han sido bautizados bajo condición. Es así como llegamos al final de esta lección número 6, hablando sobre el ministro de los sacramentos
y el sujeto de los sacramentos. Cualquier pregunta, cualquier duda, ahí están los comentarios de Facebook, de YouTube o los mensajes al grupo de WhatsApp y ahí les contestaremos. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.